En este nuevo análisis vamos a hablar del artículo 1054 del Código de Comercio. Recordar que es importante que se lea el artículo, que se analice el artículo por parte del estudiante previo a hacer la escucha de este contenido verbal. Entonces sí es importante que se entienda qué es lo que dice el artículo previo a escuchar este material. Dicho esto, el artículo 1054 habla de la delegación de leyes que se da en la materia del procedimiento mercantil, en los juicios mercantiles, cómo se delegan las leyes. Y aquí es importante que se entienda que como este código de comercio es un 2 en 1, tiene una parte sustantiva o dogmática y tiene una parte adjetiva, pues hay que dividir muy bien, hay que delimitar muy bien este código para entender y hacer un buen uso del mismo. El artículo 1054 habla de delegación de leyes. Y en la parte sustantiva hay un artículo muy parecido a este 1054, que es el artículo 2 del Código de Comercio, que nos dice hacia dónde te debes de remitir en caso de que exista una laguna voluntaria del legislador. Es decir, puede ser una laguna voluntaria o puede ser una laguna por sí misma, ¿no? Una omisión del legislador. Normalmente en materia mercantil nos vamos a encontrar lagunas que están planeadas por el propio legislador. Recordar que esta legislación mercantil pues es legislación en materia federal, y si ustedes han analizado leyes federales, pues hay mucho o se da mucho este tema de la delegación de leyes. Y bueno, la delegación de leyes se puede hacer por tres formas. Recordar un poquito la teoría de la delegación de leyes en materia mercantil. Se puede dar por analogía. Analogía quiere decir que si la disposición es silente o el artículo es silente, te tendrías que primero buscar en el propio Código de Comercio si hay una disposición que sea una parte no silente, es decir, que sí le dé solución a esa laguna de la ley, del propio Código de Comercio. Es decir, lo primero que tiene que hacer uno es acudir al propio Código de Comercio a tratar de ayudar a resolver esa laguna de ley. Eso es la analogía. Hay una segunda forma de delegación de leyes, que es la incorporación. En la parte adjetiva del Código de Comercio, en la parte del procedimiento, no existe la incorporación, no se da. La incorporación es el hacer ese copy-paste que te permite la propia ley y traértelo de otra ley. Es decir, cortas allá y te lo traes a complementar el Código de Comercio. Es decir, en la parte adjetiva, como les comento, no existe la incorporación, solamente se da en la parte dogmática o sustantiva de conformidad con el artículo 81, que en materia de contratos mercantiles se te permite hacer ese copy-paste para rellenar esos huecos voluntarios que deja el legislador, esas lagunas voluntarias que genera el propio legislador, y que el propio legislador te da permiso de que traigas del Código Civil en materia federal y los pegues para complementar temas de capacidad, etcétera, ¿no? Pero eso se da en la parte sustantiva del Código de Comercio. En la parte adjetiva no hay incorporación. Y por último, un tercer tipo de delegación de leyes lo es lo que se conoce como la supletoriedad. Recordar que no todo lo que implica delegación de leyes quiere decir supletoriedad. Ese es un error grave que se tiene en técnica jurídica y en el conocimiento de la doctrina. No todo lo que se va a utilizar para cubrir estas lagunas, ya sean voluntarias o involuntarias, del legislador mercantil, tengan que ser por fuerza la supletoriedad. Ya estamos viendo otras figuras
que sirven y que pues en los propios artículos te dan un orden para llevar a cabo esta delegación de leyes. Entonces, sí hay que ser muy observador en la ley y recordar que si se aplica de forma incorrecta esta delegación de leyes, pues es motivo de nulidades. Entonces sí les recomiendo que hagan especial atención a esto que se les está comentando. Y bueno, ya en particular del análisis del artículo 1054, nos damos cuenta de que primero este artículo nos da la posibilidad de una analogía. ¿Por qué? Porque después de la coma, de la primer coma señalada en el artículo, dice: salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios se regirán por las disposiciones de este libro. Es decir, los juicios, esas lagunas se rigen por analogía, aunque no se contenga un artículo específico. Lo que tendrías que hacer para complementar esa laguna, ya sea voluntaria o involuntaria del legislador, sería traértelo del propio Código de Comercio. Es decir, tendrías que buscar esa parte en el Código de Comercio. Les pongo un ejemplo. En la ejecución de una sentencia en materia mercantil, pues se contienen artículos específicos de ejecución de sentencia, pero un acto que se realiza constantemente, un acto procesal que se realiza constantemente en las ejecuciones de sentencias, son los embargos. Entonces, si ustedes leen esas disposiciones de las ejecuciones, pues no se van a encontrar la figura del embargo en el Código de Comercio. Entonces, lo que tendrías que hacer es, por analogía, irte a la parte del juicio ejecutivo mercantil y obtener las disposiciones referentes al embargo. Es decir, eso es lo correcto, eso es lo que se tiene que hacer. Primero tienes que ir a las propias disposiciones del Código de Comercio aplicando la analogía. Y después, en caso de que no exista disposición expresa, te tendrías que ir a la supletoriedad. Y la supletoriedad tiene también reglas en la materia mercantil. La figura que se va a suplir debe estar contenida en el Código de Comercio. Es decir, no puedes traer figuras que no se contengan a suplir en el Código de Comercio. Es decir, no puedes suplir algo que no existe en el Código de Comercio. Entonces, lo que vas a suplir lo tienes que traer siempre y cuando la figura exista en el Código de Comercio. Y bueno, ya específicamente la forma de hacer la supletoriedad en la parte del procedimiento sería remitirte primero al Código Federal de Procedimientos Civiles, y en caso de que ese código sea silente, es decir, no contenga disposición alguna, entonces te vas a ir al Código de Procedimientos Local respectivo. En el caso de Coahuila sería el Código Procesal Civil del Estado de Coahuila. Obviamente, dependiendo de la entidad federativa en la que te encuentres, aplicarás esa doble supletoriedad o esa segunda supletoriedad aplicando el Código de Procedimientos Local de esa entidad federativa donde se esté llevando el juicio. Entonces, esto es la explicación de este artículo 1054. Gracias.